Vamos a hacer una lectura de capítulo 2 de Ageo, versículos 10 al 19. Es la parte de la profecía que nos toca considerar hoy y, como recordáis, tal vez algunos por lo menos, estamos viendo los 4 mensajes que Dios envía a su pueblo por medio del profeta Ageo. En un momento de crisis, un momento de conmoción, de dificultades, de problemas, en donde el pueblo de Dios viene de un tiempo de cautiverio y comienza a actuar, a trabajar en la reconstrucción del templo, comienza a funcionar el culto, etcétera, etcétera. Dios viene para hablar a ese pueblo por medio del profeta. Antes de la lectura, quiero llamar vuestra atención a que, como en todo estudio, en toda reflexión, en toda consideración, el que la lleva adelante procura darle un título para que se guarde en la mente. Y así hice yo a lo largo de estos 2 mensajes anteriores y en el de esta mañana. El de esta mañana será el título Retorno y Bendición. Es el tercero, pero si alguien me dijese hoy, tienes que comenzar, no les daría esos títulos. Porque después de leer varias veces esta profecía de Ageo, me doy cuenta que hay otra forma de enfocarla, que es reflexión personal e individual. De manera que el primer mensaje, Dios viene al pueblo y les dice, deja de mirar tus cosas. En el segundo mensaje, Dios viene a su pueblo y dice, deja de ver las cosas como tú las ves. El tercer mensaje viene al pueblo y le dice, deja de ver el sistema religioso como tú lo ves. Y en el último mensaje, Dios viene al pueblo y le dice, deja de ver el presente y comienza a ver el futuro. Es una forma diferente de reflexionar sobre la profecía, pero todo ello nos conduce necesariamente de una forma o de otra a los 4 mensajes de la profecía de Ageo. Capítulo 2, versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y le dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí se ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Dios está hablando al pueblo. Dije el primer día que Dios frenó al pueblo. Un pueblo que a lo largo de la historia, como dice la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, Dios habló
a nuestros padres muchas veces, de muchas maneras, a lo largo del tiempo, por medio de los profetas. ¿Y oyeron? No. Y Dios dijo, ahora silencio. Y los tomó y los envió en cautiverio a Babilonia. 70 años callados. Y después de 70 años regresan a Jerusalén. Y cuando vienen a Jerusalén, ¿vienen para qué? Para oír a Dios. No quieren oírlo, pero Dios va a hablar. Y Dios dice a su pueblo, ahora escuchadme. Por medio del profeta quiero deciros unas cuantas cosas. Y le dice al pueblo asuntos que ellos habían dejado a un lado, fracasos espirituales, para marcarles el camino de la restauración, el camino de las bendiciones. En algún sentido, de alguna manera, permitidme esta aplicación un tanto alegórica, Dios nos ha hecho callar durante un tiempo. Nos ha tenido en nuestras casas, nos ha clausurado y ahora nos permite volver de nuevo a la reanudación de una manera tal vez diferente, por supuesto, de nuestras actividades, de nuestro culto, de nuestras formas. Y Dios dice, escuchadme bien, por favor. No sois vosotros los que tenéis que hacer, soy yo que quiero deciros lo que debéis hacer. Y ahí Dios le dijo al pueblo, basta de vuestras cosas. En el primer mensaje, dejad las casas artesonadas, lo que para vosotros es lo principal. Y cada uno tenemos nuestra casa artesonada, dejadlas. Porque no se trata de lo que vosotros queréis, sino de lo que yo quiero. En segundo lugar, Dios le dice al pueblo en aquel tiempo, ahora dejad de mirar la obra que estáis haciendo como una tristeza. Y dije en el segundo mensaje de Ageo, cuando lo tuvimos, dije, ¿dónde está nuestro templo lleno de gente? En donde muchas veces no llegaba el servicio de la Santa Cena, donde la gente estaba en pie y los palcos llenos. ¿Dónde está? Y vemos y decimos, qué poca cosa, es que no, ¿quién piensa? Y Dios dice, no es como tú la ves, porque yo soy capaz de llenar de gloria esta casa. Míralo así. Hoy Dios dice, mirad, pueblo querido, no es el sistema religioso el que yo bendigo. Es mi relación con vosotros y vosotros conmigo, de corazón. Y solo cuando el corazón está en comunión con Dios, lo que se hace en el culto, en la obra, tiene la aprobación de Dios. Y Dios llama a su pueblo a esto. Nos ha congregado en la reunión anterior para esto mismo y en la de ahora también. Dios quiere que le escuchemos y hay tres cosas en este mensaje. Primeramente, el problema. ¿Cuál es el problema que Dios determina aquí? En segundo lugar está la solución. ¿Cómo debemos actuar para eliminar el problema que es común a ellos y a nosotros hoy también? Y por último, ¿cuál es la demanda que Dios hace para nuestra trayectoria en los días venideros? Primeramente, el problema. Es un mensaje fechado. Notad, por favor, versículo 10. A los 24 días del 9º mes. Ahora, vuelves la página de tu Biblia al capítulo anterior, capítulo 2, versículo 1. El mensaje anterior, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Por tanto, hay un mes más o menos de diferencia. El tiempo transcurrido, mejor dicho, son más o menos 2 meses de diferencia. Es decir, muy poco tiempo. Y cuando tú te remontas al primero, notarás que apenas en 3 meses Dios habla a su pueblo en varias ocasiones. Hace poquito tiempo que nosotros hemos reanudado, ¿verdad? Y no quiero decir que se esté reproduciendo esto, no lo tomemos así, no es alegorismo la Biblia, pero indudablemente está llamando nuestra atención.
Dios está hablándonos en poco tiempo para que tomemos una determinación personal, para que reaccionemos. Los destinatarios, ¿quiénes son? En los mensajes anteriores notaréis que Dios habló primeramente a los líderes del pueblo, a Josadac, a Josué, y ahí está el líder oficial, el líder político religioso y el líder político social del pueblo y también el líder religioso. Y Dios llama a los líderes primeramente para que, actuando ellos de acuerdo con lo que Dios ha determinado, conduzcan el pueblo en el camino de Dios. Primero llamó al liderazgo y luego después llama al pueblo, a todo el pueblo. En esta ocasión, ¿a quién llama? Pues ni al pueblo ni a los líderes. Está llamando a los sacerdotes. Notad el versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. De manera que envía al profeta para que los sacerdotes respondan a dos preguntas que le va a formular sobre cuestiones trascendentes del día a día del pueblo de Israel. Los sacerdotes estaban puestos en Israel, vienen de la tribu de Leví, de la casa y familia de Aarón, y están puestos ahí, dice el texto, para enseñar la ley. Es decir, el sacerdote conocía la ley y la interpretación de la ley. De modo que cuando un juez tenía un problema que resolver y no tenía muy claro lo que la ley decía, iba al sacerdote y le preguntaba, ¿qué tengo que hacer con esto? Son los que conocen la ley, los que conocen la voluntad de Dios, los que conocen la palabra de Dios. Y dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 33 y versículo 10, que ellos, los sacerdotes, enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Si quieres otro texto que habla precisamente de la función de enseñanza de los sacerdotes, puedes ir a buscarlo en una profecía muy del entorno de esta, que es la profecía de Malaquías. Y ahí leo en Malaquías capítulo 2, versículo 7, estas palabras. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. De modo que es muy importante esa labor sacerdotal. Lo que ellos van a responder a la pregunta no es una pregunta, me parece, acaso pudiera ser. Ellos responden de esta manera, Dios dice. Por tanto, la advertencia, la respuesta del sacerdote debiera ser atendida porque corresponde a la voluntad de Dios. Y le formula dos preguntas legales. Primera pregunta, versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, es decir, voy a ofrecer un sacrificio y llevo mi carne para el santuario para ofrecer el sacrificio. Este término carne aquí puede ser el mismo animal que lleva o alguna ofrenda de este tipo. La lleva en la falda de su vestido. Y dice, ¿esa carne santifica la falda del vestido? Sí. Está en contacto con lo que transporta la cosa santa, por tanto es santificado. Pero la primera pregunta es, lo que santifica no es todo el entorno general que esa falda puede tocar, solo lo que tiene que ver con la carne que lleva en sí. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, esa carne, esa acción sacrificial está santificando algo. Pero la santidad no se transmite a otros por práctica religiosa. Es decir, si esta falda toca luego otra cosa, ¿es santa? No, de manera ninguna. No es santa la persona que practica algo que tiene que ver con religión. Es santa la persona que vive en consonancia con la voluntad de Dios. Estoy siendo claro en este asunto. Segunda pregunta, versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo, es decir, una persona que está corrompida porque ha contravenido la voluntad de Dios, ha tocado muerto, ha tocado carne inmunda, etcétera, etcétera. Si una persona que ha tocado alguna cosa de estas
toca esa falda que lleva la carne, ¿esto corrompe? Sí, Señor. Y lo que está diciendo aquí es que la falta de santidad tiene poder contaminante contra todo asunto que aparentemente tenga piedad. Es decir, la vida religiosa no sirve para nada sin el respaldo de una vida santa. Y cuando una persona practica cuestión religiosa, piedad aparente, en una vida contaminada por el pecado, está corrompiendo todo cuanto hace, y eso no sirve para nada delante de Dios. Es solemne. El profeta viene con problemas del día a día, problemas de la práctica religiosa de aquellas personas. La práctica religiosa, oídme bien esto, por favor, no es evidencia de santidad. Lo repito. El culto en sí no es evidencia de santidad. La santidad es la que nace de un corazón que confiesa su pecado, que vive en comunión con Dios, que acepta lo que Dios determina y que vive en consonancia con lo que es. La vida cristiana, hermanos queridos, no es asunto de práctica religiosa, es asunto de comunión con Cristo. La evangelización no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. La vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de convicción personal y de relación honesta con el Señor. Ahora, la práctica religiosa no es santificante en sí. La situación es muy grave, históricamente hablando, porque aquel pueblo estaba ocupándose de aparentemente cosas santas. ¿Estaban construyendo el templo o no? Sí. ¿Eso es bueno? Naturalmente. ¿Es la casa de Dios? Muy bien. ¿Estaban ofreciendo sacrificios? Sí. ¿Culto? Sí. ¿Oraciones? Sí. Pero Dios dice, señores, eso es externo. Y yo no quiero lo externo, quiero lo interno. Y el gran desafío para el pueblo de Dios hoy es precisamente esto. Escucha la Escritura. Yo voy a utilizar el texto bíblico porque no tengo necesidad de razonar yo cuando razona Dios. Y el razonamiento de Dios es infinitamente más elevado que el mío. Por supuesto, Isaías capítulo 1, versículo 11. Escucha lo que dice Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Es decir, venís al culto simplemente pisando el sitio, nada más. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y cuando leo esos versículos, me llama mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque yo podría decir, como el pueblo de Israel al Señor, vamos a ver, ¿cómo puedes decir que todo esto estás cansado si lo organizaste tú? Tú lo has determinado. ¿No has organizado tú en tu ley que viniésemos a ofrecer un sacrificio por la mañana y otro por la noche? ¿Sí o no? Sí. ¿No has establecido que se guarden las fiestas solemnes? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo dices que que las tienes aborrecidas? Por una razón. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mi mandamiento para ellos es exactamente igual que el mandamiento de cualquier hombre. Por tanto, estoy cansado de ritualismo. Y Dios viene a su pueblo hoy para decirnos, mira, el problema es el mismo problema en toda la historia de la humanidad.
El primer gran ejemplo de esto lo tienes en el sacrificio de Caín y de Abel. Caín trae un sacrificio de la cosecha. La idea de que Caín trajo al Señor lo peor que encontró en el campo no es verdad, en absoluto. Estoy seguro que Caín buscó en el campo lo mejor de lo mejor, porque son primicias. También Abel trajo las primicias de sus corderos. Y de pronto Dios no quiere el sacrificio de Caín. ¿Por qué? Bueno, la respuesta inmediata de la ilustración bíblica es que como era una ofrenda vegetal, no valía para Dios. ¿Cómo? Si en la ley hay ofrendas vegetales establecidas por Dios. El problema no está en lo que trae, sino en lo que es Él. De manera que la Biblia dice, y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Por tanto, como vio lo que había en el interior de Caín, no aceptó su ofrenda. Y como vio lo que había en el interior de Abel, sí aceptó su ofrenda. ¿Entiendes esto? Tú puedes tener el culto más extraordinario, que si es religión, Dios está hastiado de él. ¿Algo más? Vas a los tiempos de Jesús. Dejemos el Antiguo Testamento atrás, porque algunos van a decir, estás refiriéndote a acontecimientos que ya nadie recuerda y eso es para ti. Te regalo todo el Antiguo Testamento en ese sentido. Voy al Nuevo Testamento y voy a los tiempos de Cristo. Y Cristo habla de oración. ¿Es buena la oración, hermanos? ¿Debemos orar más? Por supuesto. Pero cuando la oración es la expresión religiosa externa, no vale para nada. Cuando la religión se establece como un sistema organizado, día tal oración, y todos vienen a la oración. Y vamos a tener 5 meses de oración por la mañana, porque es la norma. La oración es fantástica, debiéramos multiplicar por 20 el uso de la oración. Pero escucha lo que dice Jesús. Habla de los grandes religiosos que practicaban 3 veces al día la oración, no 1, 3. Y dice, oran para ser vistos de las gentes. No vale para nada. Y Cristo habla de la oración pública y de la privada. ¿Es mala la oración pública? No, Señor. Dios nos libre de pensar eso. La oración pública es fantástica. Ojalá tuviésemos reunión de oración todos los días. Ojalá. Pero Cristo habla de oración privada. En el Sermón de la Montaña. Entra en tu casa, en tu cámara, cierra la puerta, que nadie te vea. Y ahí en el silencio de tu habitación, delante de Dios, elevas tu corazón a Dios porque tienes necesidad. Y porque sientes la necesidad de dialogar con Dios, no porque te establecen el diálogo. ¿Me estáis siguiendo? Y dice Cristo, esa es la oración que tu Padre escucha y responde. ¿Los fariseos practicaban el ayuno? ¿Sí o no? Sí, 2 veces por semana. Dios mandaba practicarlo 1 vez al año. Eso es poco. Yo soy mucho más santo 2 por semana. Pero yo quiero que sepan que estoy ayunando. Y como en el tiempo de los fariseos no había listas, ¿sabe lo que hacía el fariseo? Lo dice la Biblia, se untaba la cara de blanco. Y claro, ahí está el hombre que ayuna 2 veces por semana. ¡Hipócrita! Lo haces para ser visto de la gente.
Lo que está luchando la Biblia, lo que Dios está llamando la atención a su pueblo es: basta de sistema, basta de formas. Y comencemos por un corazón que siente necesidad de vivir en relación y en comunión con Dios. ¿Entiendes? Y alguien me dice: bueno, Samuel, otra vez los tiempos de Cristo, mira que eran difíciles aquellos tiempos. Bueno, ¿no quieres saber de eso? Bien, te llamo la atención a la iglesia. ¿Quieres saber de la iglesia o no? Hombre, sí. ¿Somos iglesia? Sí. Bien, vamos a la iglesia. Abre tu Nuevo Testamento y observa lo que dice Pablo, que todo aquel que tiene todo y grandes dones y conocimiento y mil cosas y tiene mucho ministerio sin amor es puro ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. ¿Cuánto, creedme, lo digo delante del Señor, cuánto me ha impactado a mí este capítulo y toda la profecía? ¿Cómo he tenido que detenerme cuando estaba reflexionando en esto y decir al Señor: Señor, perdóname? No es cuestión de ser el mejor en la especialidad. Es necesario que la vida sea movida por el motor que impulsa el ministerio, que es el amor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Mirad, queridos hermanos, si ese amor moviera el ministerio, habría muchos más siervos que jefes. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Es enormemente fácil mandar. Es enormemente difícil servir. Y el pueblo de Dios necesita servidores, no jefes, que conduzcan a las personas a Cristo con su ejemplo de amor personal. ¿Quieres otro ejemplo? En la carta a los Corintios, capítulo 5, hay una iglesia que tiene un perverso dentro de ella que ha cometido un pecado gravísimo y la gente dice: bueno, lo importante es la reunión del domingo, eso sí que es importante. Nos reunimos todos, vivimos ahí un ambiente fantástico, eso es importante. Y Pablo dice: echad de vosotros a ese impío. ¿Para qué, Pablo? Para que el culto vuestro pueda funcionar sin contaminación. Santidad. Mira lo que dice sobre la alabanza. Alguien me va a decir: Samuel, estás tocando temas muy candentes y van a pensar que tú tienes algo en contra de la oración. Dios me libre. Y contra de la alabanza. Líbreme Dios de tal cosa. Pero lo que no podemos es pensar que la alabanza es una actividad de la iglesia. No es una actividad, es una actitud. ¿Me sigues? Cristo dijo: para que los hombres vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestra alabanza. Cuando tú cambias actitud por actividad, tienes un problema muy serio. Y lo que el Señor está diciendo en cuanto, o lo que el Señor dice en cuanto a la alabanza es: ten mucho cuidado, iglesia, de no confundir actitud con actividad. La oración sin relación no es oración. Y el apóstol Pedro habla al matrimonio y le dice: si tú no amas y respetas a tu esposa, tus oraciones están estorbadas. La evangelización sin testimonio no es evangelización. ¿Por qué? Porque cuando Cristo establece la evangelización, no habla tanto de proclamar un mensaje. No habla tanto de hacer cosas y llegar y alcanzar personas. Escucha lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces, ¿qué? ¿Predicaréis el Evangelio? No. Me seréis testigos.
Aquellos creyentes de la Iglesia Apostólica vivían una relación con Cristo de tal dimensión que tenían favor para todo el pueblo. El pueblo estaba entusiasmado de ver a personas que hablaban de un Cristo que vivían. ¿Me entiendes esto? El servicio sin humildad es orgullo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Qué fácil es tener más alto concepto. No quiere decir que tú te consideres como el paria de la vida. A veces somos el péndulo. O somos los más grandes y queremos que todos se inclinen delante de nosotros, o somos los más perdidos y trágicas personas. Yo no sé cómo puede el Señor aguantarme si soy... Para un momento. Tú tienes que tener un concepto claro de lo que eres. ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Has sido redimido por la sangre de Cristo o no? ¿Eres heredero con Cristo de todo o no? ¿Estás con Cristo en lugares celestiales o no? Sí. Por tanto, no eres cualquier cosa, ¿eh? No eres un paria de la vida, pero no eres un Diótrefes que quieres enseñorearte de la iglesia. ¿Me entiendes esto? La iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. ¿Algo más? Toda forma espiritual sin espíritu es pecado, porque es carne. Cuando tú haces un culto matemáticamente medido, temáticamente correcto y numerosamente hablando bien asistido, si no está siendo movido por el Espíritu de Dios, no es culto. Por eso la Biblia dice algo muy serio. Andad en el Espíritu. Oh, Señor mío. El Espíritu Santo es el gran desconocido de la iglesia hoy. Algunos consideran el Espíritu Santo como el criado del pastor, para que haga lo que el pastor dice. Otros creen que el Espíritu Santo es simplemente una definición dogmática, que habla teológicamente de lo que es el Espíritu Santo. Ni una cosa ni la otra valen. Un Espíritu Santo teológico que no actúa en la vida no es el Espíritu Santo. Esta es la gran necesidad. Notad el mensaje. Dios viene al encuentro del pueblo para decirle ¡basta! Y le plantea la solución. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Versículo 18. Meditad en vuestro corazón. Versículo 18 al final. Meditad pues en vuestro corazón. Dios insiste. Haz un alto y reflexiona. Meditar es poner de nuevo en la mente algo y razonar sobre él. Sabéis que de ahí viene también otra raíz de otro verbo que es rumiar. ¿Sabéis lo que es rumiar? ¿Lo visteis alguna vez? Bueno, hoy en día los urbanitas no ven las vacas, ¿verdad? Qué mal. Pero cuando yo era pequeño sí que las veía. Muy bien. Y la vaca la llevas al campo. ¿Y la vaca come hierba o no? Y la come con toda delicadeza, ¿verdad? Y dice, vamos a masticarla bien, 36 bocados para masticar bien. Y ahora, ¿qué va? La vaca se come toda cuanto hierba puede a toda velocidad. Y ahora ya pasó el día y la vaca la llevan a dormir a su cuadra. Y ahí dentro de la cuadra, ¿qué hace la vaca? Saca la hierba que comió, la vuelve a pasar por la boca, la vuelve a masticar y la envía al estómago de la digestión. Dios está diciéndote a ti y a mí esta mañana esto. Alto. Deja la inercia de la religión y comienza a meditar, a masticar lo que tiene que ver con la vida cristiana.
¿Y cuál es el camino? Versículo 17, segunda parte. No os convertisteis a mí. Luego, ¿cuál es la solución? Convertirse. Pero yo ya soy convertido de hace mucho tiempo y bautizado. Dios está pidiendo un cambio de orientación, que es lo que significa la conversión. Vuelta. Vas en una dirección religiosa y Dios dice, vuélvete a mí. Vas en un pensamiento de reflexión sobre lo que tienes que hacer y piensas que tú eres el que puedes hacer la obra de Dios. Nadie puede hacer la obra de Dios más que Dios. Y Dios dice a su pueblo, ¿tú quieres ser bendecido? ¿Quieres? Vuélvete a mí. Por último, el apóstol Pablo nos da una pauta. Porque Dios está llamando a una vida de santidad. La santidad no es la forma o la expresión de la vida cristiana. La santidad es la única manera de vivir la vida cristiana. Porque Cristo dice a los suyos, a ti y a mí, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy. No dice Cristo, sed santos, ¿cómo? Yo soy santo, sería imitarlo, yo no puedo. Sed santos, porque yo que vivo en vosotros soy santo y os comunico mi santidad de vida. Baja el grupo de alabanza para terminar mientras yo concluyo esto y el apóstol me da una pauta para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, irreprensibles, que podamos venir delante de Dios y le digamos al Señor, tú sabes, Señor, que tengo problemas porque soy un hombre, pero quiero vivir para tu gloria. Honestos, sin doblez, sencillos, limpios, sin mancha que no haya sido confesada, luminosos, brillando en el mundo en tinieblas con la luz de Cristo, asidos de la palabra, gozosos, porque la vida cristiana es gozo. Un creyente triste es un triste creyente. Necesitamos el gozo de Dios. No consiste en caras largas. Cristo asistía a una fiesta, Cristo se sentaba con los publicanos, Cristo participaba de una buena comida, Cristo bebía, pero era santo. Este es el gran secreto del pasaje y del capítulo y de lo que Dios pone delante de nosotros. La demanda es esta, medita. Y yo quiero pedirte que ahora al final de este culto medites. Comiences a preguntarte a ti mismo, Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Y el Dios de la Biblia te dice, limpia, renueva, transforma tu vida. Cuando se electrificaron los faros de costa, antes los faros de costa no tenían electricidad, gas o lo que fuese, yo no sé exactamente lo que era, pero ahí se encendía por la noche, bueno, y de pronto pusieron electricidad, lámparas y ¡oh, qué bueno! Pero aquellos que instalaron los primeros faros, la primera electricidad en los faros, tenían una idea extraña. Cuanto más gordo el cable, mejor va. Luego le ponían un mazo de cobre, de hilos de cobre trenzados. ¡Ay, qué bueno! Una noche, un día, una noche, el faro se enciende de noche. Una noche, el auxiliar del farero, un joven que habían mandado para que practicase porque iba a quedarse, el viejito se jubilaba, se iba, dio al interruptor, miró, no hay luz. Otra vez, escaleras arriba a ver la lámpara, bajar de nuevo, y el viejito le dijo, ¿qué haces? Subiendo y bajando. Y el chico le dijo, bueno, es que no hay luz y estoy viendo por qué. Y el farero le dijo, baja a los contactos.
desemborna los contactos, saca el cable, limpia el cable y ponlo de nuevo. Aquel cable gordo de cobre con el salitre del mar generaba óxido e impedía el paso de la corriente. Y aquel muchacho limpió esos cables, los puso de nuevo, apretó los bornes, dio al interruptor. La bombilla funcionaba. Dios te dice, reflexiona, no está arriba, no está en tu sistema, está en ti. Limpia y serás bendecido. Yo voy a orar pidiendo que el Espíritu Santo de Dios toque mi vida primero y la vuestra también, y que haya una renovación espiritual de la Iglesia unida. Yo quiero ver una iglesia victoriosa, poderosa, triunfante en la ciudad, pero solo funcionará cuando pongamos a un lado nuestro sistema, nuestros gustos, y avancemos solamente en aquello que Dios quiere para nosotros. Padre querido, clamo a ti esta mañana, Señor, pidiéndote primeramente por mi vida personal. Quiero dejar todo aquello que es mío para aceptar solo lo que es tuyo. Y pido por la vida de mis hermanos presentes aquí esta mañana. Oh Señor, Dios de gracia, que tu Espíritu toque profunda, potente, poderosamente nuestros corazones y nos haga entender que religión sin comunión contigo es hipocresía que no será bendecida. Necesitamos sentir tu bendición, tu cuidado y tu gracia. Padre de misericordia, sé propicio a tu pueblo conforme a tus riquezas de gracia en Cristo Jesús. Despídenos con tu bendición, llévanos a nuestras casas, cuida de nosotros en esta semana. Clamamos para que el virus no afecte a nadie de tu pueblo. Ayúdanos a ser cuidadosos y a obedecer nuestras autoridades. Gracias por lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.